Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy continuamos con el patrón de Coraline que nos habíamos quedado en la parte de las piernas, ¿vale? Aquí ya íbamos a cambiar de color. Teníamos hechos también los brazos. Si no lo habéis hecho en el vídeo anterior, es donde hacemos piernas y brazos, que es la primera parte. Ahora vamos entonces con la segunda parte. Hoy haremos la parte del cuerpo, ¿vale? Todo el cuerpo y la cabeza. Entonces nos habíamos quedado en la vuelta número 10, que hacíamos un punto en cada punto de los 30 que teníamos, y ahora vamos a cambiar de color. Entonces este último punto, el punto número 30, lo vamos a cerrar con el color coral, con el rosa fuerte. Lo cerramos con el coral y podéis cortar la hebra azul, dejáis así un trocito para irla escondiendo por detrás, pero ya la podéis cortar porque ya no vamos a necesitar más el color azul del pantalón, ¿vale? Ahora en la vuelta número 11 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos con el color coral y, como digo, vamos llevando por detrás la hebra de color azul. Ahí hacemos 1, 2, voy a poner el marcador, aunque aquí como hemos cambiado de color pues no hace falta mucho usar el marcador, pero bueno. 2, 3, 4 y 5. Después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución y ahora vamos a hacer 15 puntos bajos, un punto en cada punto hasta tener 15. Luego de los 15 puntos bajos hacemos una disminución y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que quedan para terminar la vuelta. 3, 4, 5 y 6. Y terminamos esta vuelta con 28 puntos. Ahora, desde la vuelta número 12 hasta la número 21, vamos a hacer un punto en cada punto de los 28 que tenemos. Pero vamos a cambiar de color cada 2 vueltas, igual que hemos hecho en las mangas. Entonces, en esta vuelta número 12 la vamos a hacer con el color coral, ¿vale? Porque son 2 vueltas de coral, 2 de naranja, 2 de coral, 2 de naranja. Entonces, ahora la vuelta número 12, vamos a hacer un punto en cada punto de los 28, toda con el color coral. Ahora, aquí en el final de la vuelta número 12, en el último punto, cambiamos a naranja y vamos a hacer la vuelta número 13, un punto en cada punto con el color naranja. Aquí tenemos finalizada ya la vuelta número 14, la de color naranja. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta de color naranja, que es la número 15. Hacemos lo mismo, un punto en cada punto de los que tenemos. Y vamos llevando por detrás el color coral, porque ya luego en la siguiente vuelta lo vamos a retomar. Entonces, el color que no estamos utilizando lo llevamos por detrás, lo vamos así escondiendo. Y el otro vamos tejiendo 2 vueltas, luego cambiamos, hacemos otras 2 vueltas y así. Aquí estamos en el final de la segunda vuelta de color naranja, entonces en este último punto cambiamos al color rosa y vamos escondiendo por detrás la hebra naranja y así todo el rato. Esta es la vuelta número 15, la que acabamos de hacer. Ahora la siguiente vuelta, que empieza en rosa, es la número 16 y esto lo vamos haciendo hasta la vuelta número 21, ¿vale? Son 2 en rosa, 2 en naranja, 2 en rosa, 2 en naranja y así todo el rato. Ahora 16 y 17 en rosa, 18 y 19 en naranja y 20 y 21 en rosa.
Esas son las que nos quedan. Y acordaros de cambiar siempre en la segunda vuelta, en el último punto, cambiar el color. Ahora en la vuelta número 22 toca que la hagamos con el color naranja. Yo aquí ya he cambiado. Entonces ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. Llevamos por detrás el color rosa porque lo vamos a seguir utilizando. Entonces ponemos el marcador y vamos a hacer 6 puntos bajos. Tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 puntos bajos vamos a unir un brazo, lo pinchamos en cualquier punto, da igual, para unirlo lo pinchamos en cualquier punto del brazo, desde fuera hacia adentro, ¿vale? Así se une. Lo pinchamos desde cualquier punto, desde la parte de fuera hacia la de dentro, salimos por ahí dentro y hacemos un punto bajo con el color naranja, que es con el que venimos tejiendo. Y seguimos haciendo los puntos que tiene el brazo alrededor. Son 6 puntos bajos los que tiene el brazo, tenemos que hacer 6. Ese es uno. Vamos al siguiente y vamos escondiendo el color rosa. 2, 3. Aquí tenemos otro. 4. Aquí donde tenga el resalto del brazo tenéis que pasaros aquí abajo, ¿vale? A ver si se ve. Nos saltamos desde aquí al siguiente punto, que es este de aquí abajo, porque fue donde finalizamos el brazo al tejerlo, entonces tenemos que saltar hasta ahí. 5 y el siguiente 6. Ahí están los 6 puntos del brazo. Ahora vamos a tejer 15 puntos bajos en el cuerpo, así que este punto ya está tejido. Vamos al siguiente y ahí empezamos haciendo punto bajo y vamos haciendo hasta 15. 1, 2, 3, 4, 5. Esa hebra pequeñita es la que tenía del brazo. 6, que esa luego ya se puede cortar. 7, 8, 9, 10, 11, bueno, ahí la dejo. 12, 13, 14 y 15. Y ahora, después de los 15 puntos bajos, vamos a unir el otro brazo. Y lo hacemos de la misma manera. Pinchamos un punto de fuera hacia adentro, desde la parte de fuera hacia adentro. Nos metemos así en el punto y hacemos un punto bajo con el color naranja. Y ahí ya tenemos el primero de los 6 que tenemos que hacer del brazo. Vamos al siguiente, hacemos otro, son 2, en el siguiente otro, y vamos escondiendo la hebra rosa, son 3, 4, 5 y 6. Y una vez que tenemos los 6 puntos del brazo, vamos a hacer 7 puntos bajos, que son los que nos quedan hasta finalizar la vuelta. Ahora en la vuelta número 23 todavía no vamos a cambiar el color porque tenemos que hacer 2 vueltas con el color naranja. Hicimos la primera, vamos a por la segunda. Así que vamos a hacer 4 puntos bajos. Marcamos. No os he dicho que en la vuelta 22 terminamos con 40 puntos, que son los 28 que teníamos más 6 de cada brazo. Ahora empezamos con 4 puntos. Son 2, 3,
y 4. Después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Y ahora hacemos una disminución triple, que esto es que nos metemos en el punto, traemos hebra hacia nosotros, nos metemos en el siguiente punto, traemos hebra hacia nosotros y nos metemos en el siguiente punto y traemos hebra hacia nosotros. Ahí nos hemos metido en 3 puntos. Cerramos todo junto y ahí está la disminución triple. Ahora, después de esta disminución triple, vamos a hacer un punto bajo. Y a continuación del punto bajo hacemos una disminución. A ver, aquí en la esquinita, ahí. Después de esa disminución vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y 5, y después de los 5 puntos bajos una disminución. Volvemos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5, y después de los 5 puntos bajos de nuevo una disminución. Ahora hacemos un punto bajo, volvemos a repetir una disminución triple, entonces nos metemos en el punto, traemos hebra, nos metemos en el siguiente, traemos hebra y nos metemos en el siguiente y traemos hebra. Cerramos todo, ahí está la disminución triple. Ahora hacemos un punto bajo, una disminución, cuatro puntos bajos, uno en cada punto, 1, y para terminar hacemos una disminución. Y terminamos la vuelta con 31 puntos. Esta última disminución la cerramos con el color rosa, porque la siguiente vuelta ya va en color rosa. Sacamos el marcador y en la vuelta número 24 empezamos haciendo una disminución y llevamos por detrás el color naranja. Hacemos una disminución, vamos a marcar. A continuación de esa disminución hacemos un punto bajo, volvemos a hacer una disminución y ahora vamos a hacer una disminución triple. Entonces aquí nos metemos y traemos hebra, en el siguiente traemos hebra y en el siguiente traemos hebra. Cerramos todo junto, ahí está la disminución triple. Ahora hacemos una disminución normal. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. De nuevo hacemos una disminución. Y ahora vamos a hacer un punto bajo. Después de ese punto bajo, una disminución. De nuevo 2 puntos bajos. 1 y 2. Hacemos una disminución. Y ahora vamos a hacer una disminución triple otra vez. Así que en este punto traemos, en el siguiente traemos y en el siguiente traemos. Cerramos todo junto y ahí está la disminución triple. Ahora vamos a hacer una disminución normal. Después de la disminución hacemos un punto bajo.
Ahora hacemos una disminución y un punto bajo. Y terminamos la vuelta con 18 puntos. Ahora vamos a rellenar bien. Rellenáis el cuerpo bien porque ahora ya se va a cerrar bastante y ya le colocáis el palito, el tubito de plástico, que son unos 10 centímetros más o menos, ¿vale? Tiene que llegar un poco más arriba del cuello, tampoco hace falta mucho más, con esto ya se sostiene. Y si queréis articularle los brazos, le cortáis un pedacito de alambre tomando la medida así, más o menos ponéis así y tomáis la medida y ahora lo vamos a meter por dentro de los brazos, que se complica un poco porque están muy estrechitos. Ya, ahí se me sale, pero bueno, despacito lo vais poniendo así por un brazo y por el otro. Ahí lo vais metiendo despacito y ahí seguimos tejiendo. Ahora en la vuelta número 25 seguimos con el color rosa, que todavía nos queda una vuelta más en rosa, y vamos a hacer un punto bajo. Ahí. Y a continuación de ese punto bajo hacemos una disminución. Marcamos el primer punto y esto es lo que vamos a repetir por toda la vuelta, un punto bajo y una disminución. Un total de 6 veces con esta, nos quedan otras 5 y terminamos la vuelta con 12 puntos. La última disminución de la vuelta la cerramos con el color naranja. Aquí vamos a cambiar el color. Cerramos esta y ya estaría terminada la vuelta número 25. Ahora en la vuelta número 26, vamos a quitar aquí el marcador. Ahora no lo voy a poner el marcador porque si no se me complica mucho. Vamos a hacer 6 disminuciones y las hacemos en color naranja. Vamos escondiendo la hebra rosa por detrás porque ya luego no nos va a hacer más falta el rosa y así ya lo podemos cortar. Una. Dos. 3, 4, 5 y 6. Y este punto número 6 lo vamos a cerrar ya en color carne. El rosa lo podemos cortar, que ya lo hemos ido escondiendo. Ahora en las vueltas 27, 28 y 29 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Los vamos haciendo en color carne y vamos escondiendo por detrás la hebra naranja, que así ya luego la vamos a cortar. Entonces en la 27, 28 y 29 un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Ahora vamos a empezar ya con la cabeza, entonces nombramos las vueltas desde número 1 otra vez. Y lo que vamos a hacer es, primero un punto bajo. Y este punto no lo contamos, solamente estamos recorriendo para empezar las vueltas desde aquí, desde la mitad de atrás, ¿vale? Si necesitáis vosotros recorreros más puntos, 2 o 3 puntos, los que sean, pues lo hacéis. Recorréis los puntos que hagan falta para empezar aquí en el medio de atrás. Y vamos a empezar haciendo 6 aumentos. Ahí tenemos uno. Y así en la vuelta número 1 terminaremos con 12 puntos. 2. Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo. Y a continuación de ese punto bajo hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más
lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con 18 puntos. En la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. Ahora aquí ya voy a empezar a usar el marcador otra vez, que ya no está tan apretado. Y 2. Y después de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 24 puntos. En la vuelta número 4 hacemos 3 puntos bajos. Vamos a marcar el primero. Dos y 3. Y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 30 puntos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 4 puntos bajos. Marcamos el primero. 2, 3 y 4. Y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 36 puntos. En la vuelta número 6 vamos a hacer 5 puntos bajos. Marcamos el primero. 2, 3, 4 y 5. Y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 42 puntos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 6 puntos bajos. Marcamos el primero y hacemos 2, 3, 4, 5 y 6. Y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 48 puntos. En la vuelta número 8 hacemos 7 puntos bajos. Marcamos el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 54 puntos. Después, desde la vuelta número 9 hasta la número 11, vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Ahora en la vuelta número 12 vamos a utilizar un marcador. El de atrás lo seguimos dejando ahí atrás porque lo vamos a necesitar para marcar las vueltas. Entonces cogemos un segundo marcador y vamos a tratar de encontrar la mitad de la cara. Ahí ponemos el marcador más o menos en la mitad de su carita. A ver, porque tengo el cuerpo que parece que se ha doblado. Ahí está. Ponemos el marcador en la mitad de su cara y vamos a contar 6 puntos hacia nuestra derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos hasta que lleguemos al marcador. Lo hacemos así porque así a todo el mundo nos queda bien. Vamos a hacer unas disminuciones ahí en el frente de la cara, entonces para asegurarnos de que a todo el mundo nos quedan ahí en el frente, pues lo hacemos así marcando, porque si os digo tejéis tantos puntos y luego hacéis las disminuciones, pues depende. Si todos estamos aquí atrás, pues sí que nos va a quedar bien, pero habrá alguno que no esté exactamente ahí. Entonces marcamos, vamos haciendo un punto bajo en cada punto
hasta que lleguemos al marcador. Una vez que llegamos al marcador lo retiramos y vamos a hacer una disminución. Después de esa disminución hacemos un punto bajo y volvemos a repetir una disminución y un punto bajo. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y a continuación de ese punto bajo una disminución. Y volvemos a repetir un punto bajo y una disminución. Y ahora vamos a ir tejiendo un punto en cada punto de los que nos quedan hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y al final de la vuelta número 12 tendremos 50 puntos. Ahora desde la vuelta número 13 hasta la número 17 vamos a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos. En la vuelta número 18 vamos a usar el marcador de nuevo, entonces hacemos lo mismo, tratamos de localizar el centro de su carita, ahí, y vamos a contar 2 puntos hacia nuestra derecha, 1 y 2. Ahí colocamos el marcador y vamos haciendo puntos bajos, un punto en cada punto, hasta que lleguemos al marcador. Cuando llegamos al marcador lo retiramos y vamos a hacer un aumento y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y después de los 2 puntos bajos de nuevo un aumento. Y ahora vamos haciendo un punto en cada punto hasta que lleguemos al final de la vuelta y tendremos un total de 52 puntos en esta vuelta número 18. En la vuelta número 19, de nuevo con el marcador, vamos a marcar el medio de su cara, ahí, y vamos a recorrer solamente un punto hacia la derecha. Ahí colocamos el marcador y vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo. Hacemos puntos bajos hasta que lleguemos al marcador, un punto en cada punto, hasta llegar al marcador. Una vez que llegamos al marcador lo retiramos y vamos a hacer en ese punto un aumento y en el siguiente otro aumento. Ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos hasta el final de la vuelta, un punto en cada punto hasta terminar la vuelta, y tendremos en esta vuelta número 19 54 puntos. Ahora en la vuelta número 20 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos y este último punto de la vuelta lo vamos a cerrar ya con el color azul, el que hayáis escogido para hacer el pelo. Y ahora vamos tejiendo ya en color azul y escondemos por detrás un poquito la hebra de color carne, que ya luego la podemos cortar. Y vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos, marcamos el primero, aunque aquí con el cambio de color no es muy necesario, pero bueno. Tengo el marcador ahí, así que vamos haciendo 7 puntos bajos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después de los 7 puntos bajos hacemos una disminución. Y volvemos a repetir 5 veces más lo de 7 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 22 vamos a hacer 6 puntos bajos, ponemos el marcador en el primer punto y vamos haciendo 2, 3, 4, 5 y 6 y después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y una disminución
y terminamos la vuelta con 42 puntos. En la vuelta número 23 empezamos haciendo 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5, y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 36 puntos. En la vuelta número 24 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3 y 4, y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 30 puntos. En la vuelta número 25 empezamos haciendo 3 puntos bajos, vamos a marcar el primero, hacemos 2 y 3, y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 24 puntos. Después de esta vuelta rellenamos la cabeza. Ahora en la vuelta número 26 vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí ya vamos a tener cuidado para no picar el relleno, porque en el color azul se ve bastante además. 2 puntos bajos y a continuación hacemos una disminución. Caray, que no lo doy dicho. 2 puntos bajos y a continuación una disminución. Y repetimos esto 5 veces más y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 27 hacemos un punto bajo, después de ese punto bajo hacemos una disminución y repetimos 5 veces más lo de un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 28 vamos a hacer 6 disminuciones y terminamos la vuelta con 6 puntos y ya los cerramos. Pues así vamos con la muñeca y vamos a dejar este vídeo ya por aquí. Si os está gustando podéis dejarme un like o decirme en los comentarios qué os está pareciendo, y como digo siempre, suscribiros para seguir tejiendo conmigo y no perderos ninguno de estos vídeos, y seguirme en Instagram porque por allí siempre voy contando por adelantado los proyectos que vamos a hacer y así pues ya sabéis si os gusta, si lo vais a querer hacer o si no. Así que bueno, pues cuidarse mucho. Chao, chao.